Y le decía, pero yo quiero estudiar, y me decía, pues sí, estudia por las tardes. Era otra forma de vida. Oye, ¿tú qué estás estudiando? Y digo, yo empresariales. Dice, vale, pues mañana trabaja. Y así fue mi entrada en la empresa, o sea... Véase una Amancio Ortega Sí. y tantos y cuantos muchos que han aprendido de la forma real que se Total. emprende, currando, y que no les ha hecho falta Pero esa fíjate, titulitis. ¿sabes? Un trabajador por cuenta ajena termina su trabajo y se va a su casa. Un autónomo termina su trabajo y empieza el trabajo de casa. Cobran 1.000, pero se gastan 1.200 en irse a Vietnam. Durante un tiempo mi hija mayor fue autónoma, durante un año. La mejor experiencia que pudo tener. Yo me acuerdo que me llamaba y me decía, pero que ahora tengo que pagar. Pero ¿esto que me dicen que tengo que pagar? ¿Por qué? Porque yo ya he pagado. Si no tengo dinero en el banco. Luego dicen que hay paro y que no hay trabajo. Digo, eso es mentira. Yo O sea, creo que otra no. cosa es que todos queramos trabajar de director general para arriba, pero trabajo hay. De querer ser diplomática en embajadas a ser la mejor diplomática dentro de su empresa. Hoy en Emprendedores Viajeros hemos venido al Parque Grande de Zaragoza a conocer a Ana Martínez, realmente Ana de Magay. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal estás? Muy Muchas bien. gracias. Bueno, para los que no ubiquen, realmente Magay es una gran empresa de ascensores. Dentro de Aragón es de las más grandes o de las más conocidas, y a nivel nacional no sé si estáis proyectados o... No, a día de hoy en Aragón, donde nos movemos, no solo hacemos ascensores, nacemos como ascensoristas, Sí. pero a día de hoy hacemos todas soluciones de accesibilidad. La puerta automática también la trabajamos mucho y nuestras aspiraciones es ir creciendo poco a poco, pero de momento Aragón. Bueno, nuestras aspiraciones realmente llegaremos a ese fondo. Ahora partiremos de las niñas con sueños diplomáticos, pero es más que nada por ubicar a los que nos escuchan. Magay es una empresa que nace ¿hace cuántos años? Pues realmente Magay, el como tal, como sociedad anónima como la conocemos hoy en día, nace en el año 80, que además es muy gracioso porque está firmada la escritura el 22 de diciembre, o sea, nos tocó la lotería, ya no jugamos más. Y es la unión de 3 empresas centenarias a día de hoy, que son Magay, Electricidad Castillo y Ascensores Alvira. Una crisis de estas que... Ahora hablamos de crisis, pero las crisis han existido siempre. Sí, sí. Todas las empresas las hemos vivido y sufrido. Y de una crisis de los años 80, la crisis de metalurgia, muy dura, esas 3 empresas deciden unirse y se conserva el nombre de una de ellas, porque por penetración de mercado y demás, deciden mantener Magay como nombre. Magay, que era Mariano García Izquierdo. Que es de los 4, son 4 socios que se juntan, pues era el abuelo el padre de uno de los socios que se juntan en los años 80. Bueno, volvemos a la niña que soñaba con ser diplomática, porque claro, muchos que nos siguen en el canal, yo a veces, bueno, siempre digo que estas historias tienen que servir pues para el que le va mal y a lo mejor se está pensando en asociar, decir, pues mira, ellos han conseguido crecer gracias a asociarse. O para el que está soñando en ser diplomático y de repente los caminos de la vida le llevan por otro lado y que también sepa disfrutar de eso, ¿no? ¿Qué pasó con aquella Ana que soñaba con ser diplomática? Pues realmente vamos a situar, yo creo que no se puede juzgar sin ponerte en el momento histórico que se vive. Cierto. Años 80, niña, la pequeña de la casa, bueno, si estudia bien, más bien pues el pensamiento de esta niña se casará, tendrá hijos, será madre de familia. Entonces, bueno, era buena estudiante y yo quería estudiar y lo que yo quería hacer me atraía muchísimo la carrera diplomática, pues es una embajada, no sé, estas cosas, ¿no? Y ciencias políticas me gustaba. Entonces, en aquel entonces, periodismo también, me gustaba mucho, me atraía. Ninguna de las dos estaba en Zaragoza. Yo termino y digo, pues yo quiero hacer ciencias políticas. Y mi padre me dijo ¿eso dónde se estudia? Y cuando dije Madrid, dice, bien, pues estudia lo que quieras, pero en Zaragoza. Y entonces fue al descarte, realmente fue casualidad o empecé a ver lo que había en Zaragoza y dije, pues esto no, lo más aproximado que me podía seducir era empresariales, que no había ni económicas, o sea, era empresariales y dije, bueno, pues me meto en empresariales. Y empecé a hacer empresariales. Me acuerdo cuando se lo comenté a mi padre, me dijo eso de, es una carrera, una medicina, un magisterio, pues algo como mi padre, algo que sea útil. Yo creo que pensaba, una chica haciendo empresariales, qué pérdida de tiempo, ¿no?
Porque tu padre dentro de Magaiz, ¿qué papel jugaba? Nosotros en Magaiz yo los admiro muchísimo, de verdad, cómo hicieron y cómo gestionaron en aquel entonces esto, porque eran los caballeros de antes que yo admiro tanto. A mi padre no le hacía falta ir a un notario, mi padre sí decía... Tenían palabra. Totalmente, y lo llevaron hasta sus mismas consecuencias. Entonces ellos solo acordaron dos cosas: una, que a la edad de jubilación cada uno de ellos saldría de la operatoria de la empresa, y la segunda, que solo podía entrar un familiar por familia. Somos 4, pues uno por familia. Yo siempre digo que con eso minimizaban el metro cuadrado de tontos, como máximo había 4 metros. Entonces, claro, ¿qué le pasó a mi padre? Mi padre él siempre cada uno de ellos, digamos, se especializó en un tema. Mi padre era sobre todo el de instalaciones de obra y demás. Y entonces, claro, los demás ya tenían hijos metidos en la empresa, él no. Le dice mi hermano que no. Entra mi hermana hacía administración de empresas, o secretaria de entonces. Bueno, pues que entre la chica y tal, pero también a los pocos meses se va, al poco tiempo se va. Y claro, de repente dice... Queda la pequeña. Como la Esperanza Blanca en el boxeo. Dice, esta me suena que a mí me había dicho, digo, y me dijo, me acuerdo perfectamente, era verano, primeros de julio, y se vuelve y dice, oye, ¿tú qué estás estudiando? Y digo, yo empresariales. Dice, vale, pues mañana a trabajar. Y así fue mi entrada en la empresa, o sea... Eran otros tiempos. Yo me acuerdo que estuve un año entero enfadada con mi padre porque me parecía una injusticia, porque yo decía, pero yo, ¿por qué? Que yo, con lo bien que estaba en la universidad el primer año, no me tocaba, o sea, no. Y claro, yo me acuerdo que le decía, pero yo quiero estudiar, y me decía, pues sí, estudia por las tardes. Era otra forma de vida, ¿no? Sí que es verdad que estuve un año entero sin hablarme, pero luego con el tiempo, pues para mí, yo conocí a mi padre trabajando con él, y eso me lo regaló la vida. O sea, yo si no hubiésemos vivido lo que vivimos juntos trabajando, me hubiese perdido la figura que era mi padre. De hecho... ¿Cuántos de tu generación de empresariales pagarían? Totalmente, por tener la oportunidad. Por tener esa oportunidad. Lo que pasa es que cuando tienes 18 años, pues no lo 19, ves, no lo ves. Para mí era... Y es normal que no se vea. Para mí era una putada que me estaba haciendo mi padre. No entendía nada, porque mi hermano había estudiado, no había trabajado, trabajabas los veranos, porque es verdad que mi padre era de los de antes, en los años 80, yo digo que yo estaría en la cárcel seguramente. Bueno, pero mi hermano, por ejemplo, por siendo chico, estudiando ingeniería, en los veranos a tirar cable a los ascensores, o sea, a la obra. Y eso lo veíamos normal, era lo que había que hacer, ¿no? Pero bueno, pero sí, me empeñé y terminé la carrera. Ya te digo, como digo en las Olimpiadas, chica, hay gente que yo corrí la maratón y llegaste. Y llegué, y ya está. Porque el expediente, ya te digo que no es muy brillante, con una asignatura fue un dolor, pero... Yo creo que también porque seguimos teniendo ese, no sé si es complejo, de la titulitis, sí, o sea, sí, necesitamos sí, un título. A ver, yo en mi caso, en mi profesión, es que lo necesito, si quiero ejercer según qué cosas, yo lo necesito. Totalmente. Pero tú puedes ser CEO de una empresa, véase una Mancio Ortega, y tantos y cuantos muchos que han aprendido de la forma real que se emprende, currando, y que no les ha hecho falta esa titulitis. ¿Sabes por qué tenía yo tanta obsesión por el título? Porque había una serie de formaciones que yo quería hacer, que te lo requerían, que si no tienes un título universitario no puedes acceder. Y era un hándicap importante, porque yo veía que esas formaciones eran las que a mí me iban a poder ayudar. Cuando estás en una calle pequeña, en la calle Utrillas, ahí metido con los problemas del corto plazo, del día a día, si no eres capaz de salir de allí, es difícil ver con perspectiva. Y yo descubrí en las formaciones que abría una ventana al mundo. Escuchaba, conocía gente, oía cosas de otras empresas que eran o muy similares a lo que a mí me pasaba o muy diferentes, y entonces esa ventana yo la tenía que abrir. De hecho, ahí vivimos con mi entrada, se cierra el círculo, yo era la última de los 4 que tenían que entrar. Los 4 con derecho. Exactamente. Y juntos... ¿Sigue estando la misma política? No. A día de hoy, y yo creo que ha sido un acierto, lo que vale para una generación no vale para otra.
Y además, por otro lado, también lo que puede ser justo también puede ser lo injusto. Todo tiene el su yin y su yang. Sí. Porque en una familia puedes tener gente muy talentosa que te estás perdiendo Y que en otra no la haya, o que ni tan siquiera tenga descendientes. Efectivamente. Y luego también la familia crece. Hay mucha más gente, muchos más temas. Nosotros en el 2016 creo que hicimos un ejercicio muy interesante y para mí muy saludable para las empresas, que es establecer un protocolo familiar. Entonces estuvimos un año trabajándolo, además fue un compromiso que se adquirió tanto de accionistas como futuros accionistas. O sea, por ejemplo, mis hijas con 18 años, todos los que eran mayores de 18 años, con una serie de compromisos respecto a la empresa, y uno de ellos es que para acceder a la empresa pues tienes que tener, primero, que la empresa lo necesite, y segundo, pues una titulación y una cualificación para ese puesto. Entonces yo me acuerdo, en una de las mil formaciones... no solo por ser hijo de tienes derecho a entrar, sino que es necesario que haya un puesto para cubrir. Exacto. Y que tú estés cumplas cualificado. Las características que el puesto requiere. Porque si no, en una de las 1000 formaciones que he hecho, me acuerdo que se me quedó muy grabado que decía uno, la empresa es como una vaca. Entonces tú tienes dos opciones, o contratar a un vaquero que sabe de vacas y da leches para todo, o subirse todos a la vaca y que maten a la vaca. Pues decidir. Y es verdad, o sea, porque al final el legado que puedes dejar a tus hijos va a estar ahí. Y ellos serán accionistas y tendrán la responsabilidad que les corresponda como tal. Serán accionistas y trabajarán, o no. O sea, pero desde la responsabilidad del puesto que les toque es lo que tienen que, donde se tiene que formar las nuevas generaciones, ¿no? Creo que una de las patas importantes de las empresas precisamente es la comunicación. Total. Bueno, de hecho, en todas las encuestas de clima, lo que hablas y demás, todo el mundo valora mejorar la comunicación, pero es complicadísimo. Es que no depende tanto de lo que tú comunicas, que también, es que tú tienes que contar con la percepción de alguien que en muchos casos puede ser desconocido y que tú no vas a controlar nunca la percepción de esa persona, ni cómo te interpreta, ni lo que está pensando en su cabeza, ni lo que pasa en su vida, por lo que una cosa que tú entiendes de una manera, él la va a entender de la contraria. Es muy difícil. Yo hace poco hablaba, y además lo creo seriamente, cuando hablan de gestionar personas, digo, yo, más que gestionar personas, en las empresas lo que tenemos que aprender es a gestionar momentos de vida de las personas. Porque la misma persona no es lo mismo cuando tienes 20 años, que cuando tienes 30, que cuando tienes 50. Y es la misma persona, pero en su momento de vida le requiere cosas muy diferentes y demanda de la empresa cosas muy diferentes. Entonces, es súper complejo, pero también es súper apasionante, si no, te tiene que gustar, ¿no? Porque tú ahora dentro de la empresa, hemos dicho que eres CEO, pero sobre todo llevas como más la parte de recursos humanos o... No, yo ahora, bueno... Yo ahora tengo un personal de recursos humanos que trabajamos conjuntamente desde la dirección, pero ya cada vez le delego más porque además yo estoy ya en un momento de vida que mi objetivo es buscar mi sucesión. Este año hago 52 y una de las cosas que tenemos en Magaiz es que tenemos como los yogures, la fecha de caducidad, cosa que me parece súper sano. Sí. Entonces, a la edad de jubilación hay que irse de la operatoria y mis últimos años, que son estos, en la empresa mi objetivo es plantear mi sucesión fuerte, crear un comité de dirección fuerte que se embeba de los valores que realmente queremos transmitir y que siga para adelante. Entonces, por supuesto, intento transmitir todo esto, pero hay personas que llevan recursos humanos que son las que tienen que hacerlo y además tienen que gestionarlo. Zapatero a tus zapatos, efectivamente, ¿no? Sí. Porque además yo creo que recursos humanos es lo más complejo de... Claro, nosotros vendemos realmente mano de obra. Eso te iba a decir, es que vosotros, bueno, cualquiera que nos escuche, vendéis ascensores y puertas automáticas, pero eso hay que montarlo, es que eso hay que montarlo, hay que mantenerlo y al final una empresa de ascensores te monta el ascensor una vez, pero te lo mantiene durante toda la vida. Entonces... De hecho, nuestro mayor gasto, nuestro mayor peso en nuestra cuenta de resultados es el gasto personal, o sea, y nuestro gran reto, porque tal y como está el tema personal
las cualificaciones, está siendo una problemática brutal. Yo creo que últimamente en todas nuestras entrevistas sale, y me da igual que estemos hablando de hostelería, Sí. que de peluquería, Total. que de personal técnico. No hay. Es que luego dicen que hay paro y que no hay trabajo. Digo, eso es mentira. Yo o sea, creo que otra no. cosa es que todos queramos trabajar de director general para arriba, pero trabajo hay. Yo hace poco lo comentaba a ver quién es capaz de hacer la cuadratura del círculo, porque queremos, como clientes, que nos den servicio 24 horas todos los días, de sábados a domingo. Sí, pero no lo queremos pagar, ¿eh? Pero primero, no lo queremos pagar, pero segundo, esos mismos clientes que somos trabajadores, queremos jornada De 30 de 8 a 3, pero de minutos. lunes a viernes, y no quiero hacer, no, yo 24 horas vamos, yo guardias no hago, no cuadra, Claro. tenemos un problema. Yo como mínimo digo siempre que los políticos tendrían que pasar por la empresa privada mínimo 5 años y por autónomos 3. Y entonces habrían, ¿no? Entonces ya veríamos si funciona. Que yo de verdad, y además es que creo que hay que vamos, como muchas veces lo digo, esa frase que la esclavitud se abolió y que hay que tener derechos, por supuestísimo, Sí. y hay que tener vacaciones, pero creo que estamos entrando en un nivel que para una pyme o un autónomo que contrate a alguien está siendo muy complejo. Es muy revisable, quiero decir. Ahora esto... Mira, ayer hablábamos precisamente que en la época de los años 80 nosotros venimos de una cultura que si tú ganabas 1.000 pesetas, vamos a poner 1.000 euros, tenías que 200 eran para gastos, 200 para vivir, 200 para no sé qué, Total. 200 para ahorrar. Ahora tú a las generaciones, ya no sé si son las Z, las G, las millennials, yo llevo una tajada mental con las generaciones, yo no me aclaro. que no sé cuál es cuál. Entonces, esas no, o sea, cobran 1.000, pero se gastan 1.200 en irse a Vietnam que sí, que tenemos que poner la cultura de que hay que disfrutar, pero a ver, para disfrutar hay que trabajar, hay que tener un respeto, hay que tener unos valores, pero como el respeto y los valores y el trabajo parece que es una cosa antigua, pues entonces mejor volvemos al zen, al punto de todos fluimos y mira, no, hay que trabajar, hay que pagarle bien al que trabaja y el que no trabaja, pues que se busque la vida, pero yo tampoco le voy a regalar el que se quede en su casa tocándose los huevos, porque yo soy de la liga de que yo el paro lo quitaría y lo dejaría para quien de verdad lo necesita. Pero esto de tengo 26 años y como he estado trabajando ahora, bueno, me voy a tomar un año sabático, mira, no, o sea, mira, no. Entonces, eso es lo que hay que revisar. Nos tenemos que revisar porque, pero son los valores desde la infancia, o sea, yo antes, lo que dices, mis padres lo tenían claro, tú venías de clase pero te había reñido el profesor y te caía la del pulpo. Y es no que ni se lo planteaban. Si tenía razón o no. Y mira, ayer, es que fue justamente ayer, estaba en una piscina, teníamos 40 o 45 en clase. Exacto, no estábamos 22 que se en estresan los niños. Y coge un niño con una pistola y empieza a mojar a todo Dios, ¿no? Y le riñe mi marido. Y la madre casi se pone, o sea, esta cara que te pone mala cara, ¿no? Sí. Y digo, pero ¿así nos va? Efectivamente. O sea, no, tiene que tener un respeto, hay unas normas, no puedes ir mojando a la gente. Pero no, es que la libertad del niño, no, la libertad del niño no. La educación del niño, el respeto al mayor. Que la palabra educación... Yo en mi casa, mis abuelos, o sea, mi madre siempre, un respeto a tu abuelo, a la figura... a las personas mayores. A las personas mayores. Y yo creo que sí que hay yo me niego a pensar que toda la juventud, ¿por qué no? Porque hay jóvenes muy buenos, muy capaces, de verdad que... Con muy buena educación. Con muy buena educación, muy admirables, pero que tenemos que poner más foco en esos. Porque es que si no estamos muertos como una humanidad, o sea, no puedes humanizar lo que viene ya... Es como, yo creo que todo parte de la educación desde abajo. Claro, tú tocas menos la parte administrativa porque tú ya entras en una empresa, en una sociedad anónima, que no es lo habitual, quiero decir.
nosotros vivimos de autónomos y micropymes y muchísima SL, pero ya entrar en una sociedad limitada con los requerimientos que una sociedad anónima de juntas, de todo esto requiere. Toda esa parte, yo digo siempre que igual que la comunicación es un pilar fundamental, el hacer bien las cosas, el saber dónde está tu cliente e irlo a buscar, pero hay una parte que es la parte administrativa y fiscal que es tan importante. Por más. ¿Qué opinas de las empresas y cómo tienen que cuidar esa parte? Pues que lo cuidamos muy poco. Que yo tengo conversaciones con empresarios que dicen, no, pero eso lo lleva el gestor. Y ahí nos va. Yo siempre lo digo que, yo no no pido que tú sepas hacer una liquidación de IVA. No, pero sí que tienes que saber la esencia, cuándo el por qué, lo tienes que pagar y el por qué, el por y de qué dónde lo estás sale. pagando, cómo lo estás pagando, los cambios que van a venir. Y a mí, mucho autónomo, mucho compañeros, amigos, tal, que dicen, no, eso lo lleva el gestor. Te estás dejando tu futuro en unas manos que no sabes, porque como en todas profesiones hay buenos y malos. Claro, totalmente. Y como tú no vas a cuidar tu negocio nadie. Durante un tiempo mi hija mayor fue autónoma, durante un año. Y yo creo que fue la mejor experiencia que pudo tener. Yo me acuerdo que me llamaba y me decía, ¿pero cómo? Pero que ahora tengo que pagar, pero ¿esto que me dicen que tengo que pagar? ¿Por qué? Porque yo ya he pagado. Si no tengo dinero en el banco. Igual no le pasó, pero le pasa a mucha gente. No. Yo siempre digo, fue una experiencia mínimo 2 cuentas. Digo, porque de la que ingresas, el IVA directamente que se vaya a otra cuenta, tú ni lo ves. Y le hizo madurar muchísimo, porque se dio cuenta de que sí, tú estás ganando 3.000, pero es que de esos 3.000... te quedan 325. Efectivamente. Y fue, yo creo que vamos, para mí un colegio, el mejor máster que pudo hacer. Además le cogió en la pandemia, tuvo la oportunidad, yo como le digo, mi hija la mayor en pandemia pasó por todos los estados, porque estaba trabajando, luego le hicieron un ERE, luego fue el paro, luego se hizo autónoma, no le faltó nada. Y en el momento le llamaron y dice, mira, pues si te haces autónoma y tal, pues te damos trabajo, podrás trabajar en esto y tal. Y yo le dije, adelante, digo, primero vas a aprender, segundo estás en la edad, cuando eres joven que no tienes nada que perder. Y sobre todo la experiencia de vida que fue, el darse cuenta que creo que no somos conscientes y que la gente que nunca ha sido autónoma no es consciente de lo que hay detrás y de que un trabajador por cuenta ajena termina su trabajo y se va a su casa. Un autónomo termina su trabajo y empieza el trabajo de casa. Las facturas, el no sé qué, el planificar. Continúa el trabajo en su casa. Claro, entonces es que no es tan fácil, es que es muy complejo y tienes que tener mucha pasión y amor por lo que haces para hacerlo. Totalmente. Y fiscalmente no puedes dejarlo en manos de otro, que es el error que creo que cometen muchas personas de microempresas o autónomos, que consideran que, bueno, eso ya lo lleva el gestor. Y ahora no hemos tocado, pero sé que es tu fuerte también, los socios. Hombre, en una empresa de 4 familias que somos socios entre sí y que seguimos después de tantos años juntos, a mí me parece un mundo apasionante y es muy complejo. Yo, como digo, mis socios en realidad es como, que os lo digo, hay matrimonios que eliges. Cuando empiezas eliges el socio, pero en mi caso han sido de conveniencia. A ti te los han impuesto. A mí me los han impuesto. Pero al final, para que los socios se lleven bien, yo creo que tiene que ser un ejercicio de responsabilidad y de generosidad por parte de todos. Y que cada uno tenga su espacio y sepa muy bien lo que tiene y lo que puede, ¿no? Totalmente. Pero ahí tienen que ser todos a una, tener claro qué cosas se pueden hacer y qué no. Claro, en vuestro caso es muy peculiar porque a vosotros entrasteis como socios impuestos. Efectivamente. Pero cuando tú tienes que buscar un socio, ¿qué requisitos? Tiene que ser muy complementario. Yo es que digo a veces que es muy difícil que sienta la pasión de la empresa como la sientes tú. Yo creo que es como, de verdad que creo que es como los matrimonios. Tú cuando te casas,
te casas porque es el hombre de tu vida o la mujer de tu vida O lo que sea. o sea, La pareja de tu vida. Es que si no tienes ese enamoramiento, si no ves claramente que luego encima te das cuenta de que no es para tanto y que hay que ir limando. Total. Luego tienes que convivir. Luego tienes, como decía mi abuela, ¿no? Festejar no es casar. Pero si ya de entrada tienes rifirrafes, o sea, no lo hagas. No lo hagas porque vives con los socios mucho más tiempo que con tu propia familia. Yo digo siempre que es mucho más fácil divorciarse de un marido Totalmente, que de una empresa. Totalmente. Y además, yo creo que la gente que se asocia tiene que tener... Primero tienes que buscar buenas personas para todo en la vida, pero para ser socio más, y que tengan capacidad de anteponer la empresa muchas veces a intereses personales, que eso es muy difícil, muy doloroso, y que cuando además entran luego en juego familias y demás, es muy complejo. Y por eso yo soy tan ferviente de los pactos de socios, los protocolos, porque mientras nos llevamos bien y nos queremos, pues todo va bien. Pero cuando empiezan los problemas, pues la perspectiva la ves de otra manera. Y entonces, si no lo has hablado antes, si no lo has dejado escrito, si no lo has consensuado, pues después pasa lo que pasa y ya es tarde, porque cuando ya el problema está, no puedes negociar ya nada. Oye, un placer. Pues sí, ha sido un verdadero placer, sobre todo porque el objetivo de este canal es que lo que contáis desde la naturalidad, desde las vivencias, desde la experiencia, pues es lo que a otros les puede ayudar. Que no sea yo la asesora pesada del pacto de socios, que vean que es una realidad, que los que emprenden que se lo piensen y que va a haber muchos problemas, que yo no haría otra cosa hoy en día, desde luego, y que los problemas yo me los arreglo, yo me los como, yo me los solvento, pero que sean conscientes de qué problemas hay, que sean conscientes, por favor, de que la parte fiscal la controle y la económica de su empresa la controle. Yo tenía un amigo carnicero que ya se jubiló y tal, que decía, yo de esto que lo lleve otro, que bueno, esto el asesor, lo que me ha dicho el asesor. Tuvo un par de inspecciones que dije, pero es que no puedes ser, que te puede pasar igual, pero tienes que ser consciente de lo que es. Que es ya, pero es que luego es muy fácil decir, la culpa del asesor. No, la culpa es tuya, o sea, o como decía mi abuela, que la culpa era verde y se la comió una vaca. Al final la culpa es de todos, pero parte de tu culpa tienes, desde luego. Así que yo creo que solo te puedo dar las gracias por querer venir al canal, por ayudar a todos los que nos escuchen y bueno, por seguir ese camino que te impusieron, pero que al final estás disfrutando. Totalmente. Y no cambiarías por nada. No, para nada. Yo eso sí que es una lección que creo que hay que aprender, que no te obceques en lo que quieres, que a lo mejor por el camino encuentras unos brillantes que no te estás dando cuenta por querer llegar a otro lado que a lo mejor no es lo tuyo. Igual allí había carbón. Efectivamente, nunca se sabe. 1000 millones de gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Si te ha gustado la historia de Ana y seguro que has aprendido muchísimo, dale a like y suscríbete. Y sobre todo, si conoces a alguien o tú tienes una historia tan interesante como la suya, déjalo en comentarios y nos pondremos en contacto. Nos vemos en el próximo capítulo.